Hola chicos, bienvenidos al aula 7. Hoy vamos con un ejercicio sumamente sencillo y se los voy a colocar con el if-else para que vaya viendo cómo se aplica esta estructura. Lo primero de todo, vamos a abrir un proyecto. Create a new project. Nos vamos a Files, Source, le damos en Go, C++, Next y nos vamos a la carpeta donde queremos que esté nuestro proyecto. Yo quiero que esté en esta carpeta que dice ejercicios. Aquí coloco el nombre, ejercicio 1.cpp. Lo guardo, finish y listo. Ahora, nosotros queremos en este caso, vamos a colocarlo en un comentario para que no se nos olvide qué estamos haciendo. Solicitar un número entero a través de la pantalla a un usuario y decir si es primo. Muy bien. Solicitar un número entero a través de la pantalla a un usuario y decir si es primo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué es un número primo? Se supone que el número primo es aquel que se puede dividir entre sí mismo o entre uno, ¿verdad? No se puede dividir entre otros números. Ese es un número primo. Y un número entero es aquel que no tiene decimal. Entonces, lo primero es incluir la biblioteca. Vamos a comenzar. Include iostream, que es la biblioteca predilecta para esto. Luego vamos a eliminar los std con el using namespace std y abrimos nuestra función principal del programa, que es int main. Abrimos los paréntesis, abrimos también las llaves y debajo o dentro de estas llaves, en el último o en la última línea, vamos a colocar return 0. Muy bien. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a declarar la variable. Esa variable va a ser de tipo entero. Y yo la voy a llamar en este caso no. Listo. Ya tenemos la variable que vamos a utilizar. Ahora, ¿qué nos solicita aquí? Solicitar un número entero. Quiere decir que tenemos que enviarle un mensaje al usuario para que nos ingrese un dato. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cout, abrimos los paréntesis angulares, abrimos las comillas dobles y le decimos, por favor, ingrese un número entero. Dos puntos, espacio, para darle un espacio al usuario para que coloque ese dato. Y luego cerramos las comillas dobles, ¿no? ¿Dónde vamos a almacenar ese dato? Cint, los paréntesis angulares y la variable que ya declaramos en none. Ahí es donde se va a almacenar ese dato que nos ingresa. Ahora, nosotros debemos condicionar ese dato para saber si es primo o no. ¿Y cómo nosotros sabemos si un número es primo o no? Realizando lo que es el módulo. Si nosotros realizamos una división entre dos valores, cuando ese resto de esa división nos da 0, el número es compuesto. Pero si ese resto nos da un número distinto de 0, pues ese número es primo. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos eso? Pues bien, vamos a realizar primero que todo la estructura condicional, que es el if. Si no, el módulo, si no le sacamos el módulo con 2 y este es igual a 0, y además
símbolo de ampersand. Recuerden que el símbolo de ampersand es i. Entonces, si num, o sea, si el número ingresado por el usuario, al dividirlo entre 2, el resto nos da 0, y además num es igual a 2, y además num es mayor que 1, entonces vamos a imprimir por pantalla cout, abrimos las comillas dobles, este número es primo. Listo. ¿Por qué lo coloco así? Porque nosotros, si no colocamos este i aquí de num es igual a 2, o sea que si el usuario ingresa el número 2, él va a darnos un resto de 0 y nos va a decir que no es un número primo, pero el 2 sí es un número primo. Por eso lo condicionamos de una vez. En este caso, porque con for podemos hacerlo de otra forma y no es necesario condicionarlo. Pero en este caso sí, con if. Ahora, seguimos. Si pasa esto, ocurre esto. Ahora, si en dado caso num, al sacarle el módulo por 2, es igual a 0 y num es distinto de 2 y num es mayor a 1, ¿por qué es distinto de 2? Porque ya aquí se supone que tenemos condicionado el 2, o sea, si nos ingresa el número 2. Pero si no nos ingresa el número 2 y el resto nos da 0 y el número ingresado es mayor a 1, pues ese número ponemos cout no es primo. No es primo. Cerramos comillas dobles. ¿Por qué no es primo? Porque el resto es igual a 0. En ese caso es un número compuesto. Pero vamos a condicionar con otro else if. Ya ustedes van a ver por qué. Si num es menor a 1, entonces cout intente nuevamente. ¿Por qué se coloca esto? Porque si nosotros queremos saber el número primo de, por ejemplo, desde el 1 al 100, nosotros no queremos que nos coloquen un menos tal número en este programa, porque entonces el programa va a ser un bug. Nosotros condicionamos que si se nos ingresa un número negativo, pues le pedimos al usuario que intente nuevamente. Para eso se hace esto, para condicionar. Ahora, en caso contrario, si no pasa esto, ni pasa esto, ni pasa esto, pues else cout, abrimos comillas dobles, es primo. Y listo. Así hemos culminado este programa. Vamos. Muy bien. Una vez tenemos el programa, vamos a comprobar. Vamos a comprobar primero que el número ingresado me dé un resto de 0 al dividirlo entre 2, que además sea igual a 2 y que sea mayor a 1, es decir, que sea 2. Vamos a correr y nos dice, por favor ingrese un número entero. Vamos a ingresar el 2. Debería decirnos que es primo. Perfecto, es primo. Ahora vamos a evaluar esta condición. Que el número al sacarle el módulo entre 2 sea igual a 0, distinto de 2 y además sea el número mayor a 1. En ese caso nos diría que no es primo, sino que es un compuesto. Perfecto. Por favor ingrese un número entero. No puede ser 2. Entonces vamos a ingresar, no sé, el 8. Debería decirnos que es compuesto. Perfecto. No es primo, es compuesto. Muy bien. Ahora vamos a evaluar la condición de que
para ver, bueno, que no sea esto, que no sea esto y que no sea esto, sino que el número sea primo y nos indique que es primo. Vamos a ver. Yo les había sacado una tabla. Bueno, en internet, si ustedes buscan la tabla de los números primos, les va a aparecer señalado todos los números primos que existen. Por ejemplo, del 1 al 100, del 1 al 50 y así. Vamos a ver, vamos a colocar en este caso el número 11, que sé que es un número primo. Perfecto, es primo. Ahora, aquí nosotros colocamos una condición que si el número era menor a 1, es decir, un número negativo, el mensaje nos debe indicar intente nuevamente. Esto porque nosotros quisimos, pero ya con esto y con esto está perfecto el programa y nos va a indicar si es primo o no es primo. Pero bueno, vamos a ver si nosotros colocamos un número negativo, debiese decirnos que intentemos nuevamente. Nos dice, por favor, ingrese un número entero y vamos a agregar un número cualquiera, pero que sea negativo. Intente nuevamente. Y así es como nosotros realizamos esta evaluación de que si un número es primo o no con una estructura condicional como el if-else.